siguiente ponente, que nos va a presentar también un trabajo sobre elementos emergentes, los viejos nuevos contaminantes en las aguas del Parque Natural de Albufera, y que va a ser presentada por Vicente Andreu. Entonces, pues nada, directamente paso a dejaros con él y espero que os guste la ponencia. Perdonad, pero no había conectado la... A ver, aquí también, Vicente, si no te oye. Yo ya me he quitado de todo. Hola, buenos días a todos. Voy a pasar a presentaros, continuando con el aspecto de los elementos inorgánicos, o metales o no metales. Vamos a pasar a centrarnos nuestra visión en observar su distribución y las zonas que potencialmente podían ser llamadas como tóxicas o contaminadas por estos elementos en el área que os ha descrito ya Eugenia, de la llanura fluvio-litoral que se presenta entre los ríos Turia y Júcar, incluyendo el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Ya habéis visto previamente la presentación de Yolanda y la de Eugenia, que os han hablado tanto de metales pesados, elementos inorgánicos, como de compuestos orgánicos de todo tipo. Pero es importante comprender cuáles son las diferencias que presentan estos dos tipos de contaminantes, porque no son iguales. No son iguales ni su comportamiento en suelos, ni en aguas, ni en sedimentos, ni su comportamiento toxicológico frente a las personas. Así, comparando unos y otros, podemos decir que los contaminantes orgánicos son productos y compuestos mayoritariamente fabricados por el hombre, de síntesis, se basan en la química del carbono. Normalmente la mayoría de ellos son apolares e insolubles en agua. Y una de las características principales que los diferencian de los metales pesados o de los elementos inorgánicos es que, en general, se degradan rápidamente por fotodegradación, por la acción de la actividad microbiana, etcétera. Es decir, no son en general persistentes. Y sus metabolitos, eso sí, es de reseñar, pueden llegar a ser más tóxicos que los compuestos de partida. Pero por otro lado tenemos a los contaminantes inorgánicos, que pueden ser, como os ha expuesto Eugenia, de origen natural por alteración de la roca madre, de los materiales parentales, o por origen antrópico. Desde la revolución industrial, incluso antes, muchos de estos elementos que estaban en la naturaleza de forma, valga la redundancia, natural, pues se han extendido por las actividades industriales, mineras, etcétera, por todo el globo, causando un problema generalizado, un problema a nivel mundial. La mayor parte de ellos está en forma soluble, aunque pueden estar en suspensión. Algunos de ellos pueden ser considerados como micronutrientes y son esenciales para la vida, no solo a la humana, sino de los organismos, ya que regulan muchas de las reacciones enzimáticas de nuestros cuerpos. Pueden ser tóxicos o no, según su concentración. Y lo que es muy importante, no se degradan.
en absoluto. Pueden cambiar su forma de oxidación, pero no se degradan. Se transforman fácilmente en sus distintos estados de oxidación, son iónicos de forma natural y otra de las características más importantes es que son persistentes. Es decir, cuando llegan a un medio es difícil quitarlos de él, extraerlos. Además de difícil, costoso. Por eso quiero que tengamos en cuenta que ahora nos vamos a fijar en unos elementos inorgánicos que están adquiriendo cada vez más importancia. Que son diferentes grupos de elementos, pues metales, no metales, metaloides, etcétera, que han sido considerados como indicadores potenciales de la huella humana en el medio ambiente. Estos se han dado a llamar elementos emergentes o Elements of Emerging Comfort. De aquí lo de el título de antiguos nuevos contaminantes en la presentación. Porque hemos de considerar que, bueno, aparte de todo, existe una gran ausencia sobre datos e información sobre estos elementos emergentes. Estos elementos emergentes, que pueden ser metales, no metales, etcétera, no estudiados habitualmente, pero con toxicidad potencial. Se ha dado en definir estos elementos contaminantes como elementos o productos de origen natural, productos químicos manufacturados o artificiales o materiales descubiertos recientemente o que se sospecha que estén presentes en varios compartimentos ambientales y que por su toxicidad o persistencia probablemente puedan alterar significativamente el metabolismo de un ser vivo. Lo más importante es captar la idea de que estos contaminantes emergentes, se les ha llamado así, emergentes, aunque la traducción literal sería contaminantes de preocupación creciente, por así decirlo, pero estos elementos emergentes son elementos o compuestos que se han venido utilizando normalmente por el ser humano, incluso en sus tareas domésticas y demás, pero a los que no se les había prestado atención. Y que ahora, que poco a poco se va viendo que pueden presentar características tóxicas para el ser humano, se les ha dado cierta importancia que es creciente cada día más. Pero ¿qué pasa? Como se les ha prestado atención en unos pocos últimos años, no existe información completa sobre su toxicidad. Y tampoco existen normativas legales de las distintas administraciones para detectar zonas que puedan estar contaminadas por ellos o que puedan ser potencialmente tóxicas por estos elementos, lo cual es un grave problema. Así, estos elementos emergentes, por suerte, son escasos en la naturaleza. Su aparición se ha incrementado por, como os había dicho antes, la gran actividad industrial, porque la mayoría de ellos se utilizan en diferentes tipos de industria, como veremos, de muchas maneras. Algunos de ellos pueden presentar isótopos radiactivos, como el cesio, el estroncio, el talio o el vanadio. En su mayor parte se usan en la industria metalúrgica y en aleaciones. También en la industria del vidrio y la cerámica, en estos se usan muchos. Otros en pirotecnia y componentes de pantallas y ordenadores. Algunos, como el litio, está muy extendido su uso en la industria farmacéutica, sobre todo en los medicamentos antidepresivos y en psicotrópicos.
y en general se fijan en suelos y pueden acumularse y pasar a la vegetación y de ella a la cadena trófica. Y los sedimentos, como con todos los metales pesados y no pesados, pueden actuar como sumideros de estos elementos e ir almacenándolos. Lo que en un momento dado, si cambian las condiciones ambientales, también cambiará su actividad y pueden liberarse, creando una situación peligrosa. Así sus efectos, los conocidos por el momento, son tóxicos en general para humanos, animales y plantas, y se dispone de muy poca información sobre muchos de ellos. Pero disponer de muy poca en algunos casos es no tener ninguna información. Los de mayor toxicidad conocida son el boro, el estroncio, el talio y el vanadio. Son tan tóxicos como puede ser el mercurio o el cadmio o el plomo. Recordar, por ejemplo, que el talio hace unos 3 años, una cosa así, la muerte de un disidente ruso por intoxicación con talio que le habían producido los servicios secretos de ese país. Atacan al corazón, a la piel y las mucosas, al sistema respiratorio y digestivo. En general, todos ellos son cancerígenos, siendo el más tóxico de los 4 que os he dicho, el talio. Porque de algunos otros tampoco se conoce la toxicidad relativa. También el rubidio reacciona violentamente con el agua y el aire, causando explosiones que pueden provocar quemaduras en la piel. Y, desde luego, no se conocen en absoluto los efectos tóxicos del litio, el lantano, molibdeno, rubidio, selenio, titanio y vanadio. El vanadio es lo único que se conoce que es muy tóxico. Aquí tenéis una serie de elementos, los que veáis con un interrogante es que no se tiene información sobre su actividad biológica, pero aquí veis para lo que se utiliza. Desde el boro, que se utiliza en la fabricación de vidrio, cerámica y en aleaciones, pero sobre todo en el vidrio para fabricar el Pirex, ese vidrio resistente a los impactos. Luego, pues tenéis, por ejemplo, el litio, que todos sabéis, además de utilizarse en productos farmacéuticos, se utiliza también en pilas y baterías. El molibdeno, por ejemplo, en fertilizantes y plásticos. El rubidio se utiliza ampliamente en todos los dispositivos automáticos, en colorantes, etcétera, etcétera. Como podéis ver, son unos usos muy amplios y que están en todas partes. Si pasamos ya a definir los objetivos del trabajo que hemos realizado dentro del proyecto Antropocena, que es en primer lugar la zonación del área de estudio en diferentes unidades funcionales de paisaje, como os ha mostrado inicialmente Eugenia. Determinar los niveles de 15 elementos emergentes en aguas y sedimentos del Parque Natural de la Albufera de Valencia, establecer la distribución espacial de estos elementos en el área, estudiar la influencia de los usos del suelo y el origen de las aguas de riego en la distribución de los elementos estudiados y definir finalmente las posibles interacciones entre los metales y los parámetros intrínsecos de las aguas de riego, de las aguas y sedimentos. Así, los parámetros estudiados, aparte de las características intrínsecas de los sedimentos y las aguas, han sido, aquí podéis ver algunos de ellos, ha sido el estudio de los 15 elementos, que son 7 metales pesados, 2 metaloides, 3 metales de transición y otros 3 que se clasifican como otros. Aquí tenéis, por ejemplo, que el boro es un micronutriente, por lo que sería necesario para la vida de la biota y de las plantas. También se han estudiado 3 elementos, entre ellos 3
de los elementos más tóxicos que conocemos, como es el arsénico, el talio y el vanadio. Para su estudio hemos utilizado el método estándar de análisis para determinar las características intrínsecas de las aguas y sedimentos, y también algunos medidores de campo, como los medidores multiparamétricos, que nos permiten conocer in situ algunos parámetros y variables como la conductividad eléctrica, el contenido en sodio, etcétera, etcétera. El contenido total, pues se ha utilizado un método de la EPA, la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, por digestión ácida con agua regia, clorhídrico y nítrico, y se han determinado los distintos elementos con un ICP-OES. En el área de estudio no os voy a hablar más de ella, porque la conocéis ya por las dos presentaciones anteriores. Así que no voy a continuar más con ella, salvo para deciros que respecto a aguas y sedimentos, la albufera presenta una muy densa red de drenaje, tanto por los canales y acequias como por barrancos, etcétera, etcétera. Y que sufre unas amenazas muy directas y potentes. Tened en cuenta que está rodeada por 27 poblaciones, incluyendo la ciudad de Valencia, con todas sus depuradoras y plantas de tratamiento de aguas residuales. Luego, un cultivo extenso de arrozal, una agricultura intensiva de cítricos y hortalizas que en muchos casos está comenzando a sobreexplotar los acuíferos, pudiendo provocar fenómenos como ya está ocurriendo de intrusión marina y salinización tanto de las aguas como de los suelos del parque. A eso hay que añadir una creciente urbanización que se centra sobre todo en la franja costera y en los municipios de alrededores, un aumento de las infraestructuras. Tened en cuenta que es uno de los escasos parques naturales que está cruzado por numerosas autopistas, carreteras, etcétera, etcétera, y que incluyen numerosas industrias, y que presenta en los periodos estivales un turismo creciente que incrementa la población y por lo tanto el impacto con suelos, aguas y biota. Pero que también es importante añadir que recibe todas las aguas y sedimentos y suelos de la zona del parque natural numerosos, digamos que aportes ilegales por vertidos incontrolados, lo cual incrementa la contaminación. La zonación se hizo en base a aplicar sistemas de información geográfica a través del estudio tanto de la presión humana en la zona como de los usos del suelo y la hidrología. Así se generaron 9 zonas, incluyendo el lago. Se tomaron muestras en 57 zonas, muestras compuestas del agua superficial y de los sedimentos. Hay que reseñar que se tomaron muestras de agua y sedimentos en los mismos puntos, pero que en el caso de sedimentos, en algunos puntos esto no existía. Sobre todo en zonas donde el caudal era muy fuerte y no dejaba depositarse los sedimentos. Y en 2 campañas, primavera y otoño. Entonces clasificamos las muestras por la influencia en el tipo de aguas, en los usos de los suelos de alrededor y también por las zonas funcionales de paisaje. Así, en cuanto a aguas, podemos observar aquí en esta gráfica los valores medios encontrados. Podemos ver que dentro de los límites que establecían las diferentes legislaciones, 4 elementos, el litio, el talio, el aluminio y el estroncio, su valor medio era superior al de las
normativas vigentes en estos momentos. Hemos de decir que el agua es uno de los medios más estudiados y más legislados. Y aún así había elementos en los que no existía legislación alguna. Pero si tenemos en cuenta que estos 4 elementos superaban los valores medios, en otros, como por ejemplo el arsénico o el antimonio, había puntos en los que también se superaban estos límites. Por lo tanto, estos elementos, arsénico, litio, antimonio, talio, aluminio y estroncio, son altamente tóxicos y podrían causar problemas. Luego, si comparamos los muestreos, no se encontraron diferencias significativas entre el primero y el segundo, aunque el segundo sí que bajaba ligeramente, excepto para el titanio, bajaba ligeramente las concentraciones, debido, pues, el segundo muestreo que se realizó en otoño, debido a las lluvias y al fenómeno de dilución por estas. Si analizamos la frecuencia de aparición en las muestras, es decir, qué metales se daban en cada una de las muestras, tenemos que la mayoría de ellos se daban en todas las muestras. Todas las muestras estaban alrededor del 100%. Entonces, excepto el berilio, que solo se daba en un 15% de las muestras. Esto es importante porque quiere decir que todas las muestras presentaban influencia de estos elementos. En cuanto a los sedimentos, aquí tuvimos un problema y tenemos un problema muy grande porque si en aguas existe legislación, pero no para todos estos elementos, y en suelo menos, ya en sedimentos es que no existe ninguna. Por eso tuvimos que acudir a los valores umbrales, las benchmarks, que da la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y que tampoco tiene para todos estos elementos. Pero vimos que para el selenio sí que superaba su valor medio estos valores. Y que para el arsénico, el antimonio y el hierro habían puntos que sí que también los superaban. Aquí todavía es mayor la frecuencia de aparición de los metales en las muestras. Aquí casi todos, excepto el antimonio, se presentan en alrededor del 100% de las muestras. El antimonio, que es el que menos presencia tiene, lo hace sobre un tercio de las muestras estudiadas. Ya pasando a los resultados, sobre el tipo de aguas que analizamos, vimos que sobre todo es el agua del lago en color azul y las de arrozal las que mayores concentraciones presentaban, sobre todo en aluminio, boro y estroncio. Y también ya en menor medida de litio. Hemos dividido los valores de los elementos en dos gráficas porque las cantidades eran muchísimo mayores para estos tres, aluminio, boro y estroncio, que para los demás. Entonces, si hubiéramos hecho una gráfica general de todos ellos, solo veríamos barras para estos tres y los valores de estos pues casi no aparecerían. Si miráis los ejes, aquí llevan un máximo de 50 microgramos litro, mientras que aquí hay 3.500 microgramos litro. Esto os puede hacer una idea del grado de incidencia. Respecto a los sedimentos, según el tipo de aguas, aquí son los cítricos, no el arrozal, el que presentan mayor incidencia. Sobre todo cítricos. Y como siempre, el lago. El lago que hemos podido observar que puede actuar como sumidero de muchos contaminantes. Lo cual también muestra un cierto peligro
de contaminación del lago. Los valores más altos en los sedimentos eran de aluminio, hierro, estroncio y titanio, aunque también el talio y el rubidio aparecían en concentraciones elevadas. En cuanto a los usos del terreno, los usos del suelo, alrededor de las zonas de muestreo, pudimos observar que en el agua se repetían las condiciones, salvo que en ella el lago era el que mayores valores daba respecto a los usos del suelo. Y después se daba los cítricos. Mientras que los sedimentos, como siempre, eran los cítricos los que mayores valores daban, como podéis observar. Y luego los de arrozal. En cambio, en los sedimentos, los valores de los encontrados en el lago eran menores en proporción a los otros estudiados. Luego ya pasamos a la distribución, a estudiar la distribución de cada uno de estos elementos en el área de estudio. Y pudimos observar que las zonas, en cuanto a las aguas, que las zonas 3, 4 y 5, que corresponderían al lago y la zona más nororiental del área de estudio, eran las que presentaban concentraciones más elevadas en la mayoría de los elementos. Mientras que en sedimentos también era la zona norte de la albufera y el lago los que presentaban mayores valores. Y en algunos casos, como el talio, en la zona norte del área de estudio. Así pudimos estudiar los patrones de distribución de estos metales en la zona, viéndose que en las aguas se presentaban dos patrones de distribución muy específicos. Uno de ellos lo presentaban los berilio, lantano, rubidio y titanio, que se concentraban en la parte norte y la suroccidental del área de estudio, dentro del parque natural. Y una segunda tendencia del aluminio, arsénico, talio y vanadio, los más tóxicos, que estos se venían concentrando más hacia la zona de la costa, tanto al norte como al sur, incluso en el lago. En cuanto a los sedimentos, su distribución en el área de estudio es más homogénea, es más generalizada. Y el patrón de distribución también. Así vemos que en un mismo patrón de distribución se incluían la mayoría de los elementos. En este caso 9, aluminio, berilio, boro, hierro, litio, rubidio, titanio, vanadio y lantano, que se daban en casi toda la zona de estudio, menos en la zona exterior al parque y al arrozal, como podemos observar. Luego el molibdeno, arsénico y selenio presentaban una distribución muy similar a la anterior, mientras que el resto no presentaba ningún patrón de distribución coherente. También aplicamos tratamientos estadísticos, sobre todo para ver cuáles eran las propiedades de las aguas y sedimentos que influían más en la dinámica de estos elementos. Así, a partir del análisis de correlaciones, se crearon modelos de regresión lineal paso a paso en los que ya depurábamos cuáles eran las características de las aguas y sedimentos que más influían. Así pudimos ver que respecto a las aguas, los nitritos tenían una influencia muy potente, así como los parámetros relacionados con la conductividad de las aguas, con la concentración de electrolitos. Y por último, también los iones inorgánicos, fluoruros, bromuros, etc. Aquí, en el análisis de componentes principales, pudimos separar perfectamente las dos influencias más importantes
los nitritos, que influían principalmente sobre estos metales, y tanto el sodio como los sulfatos, cloruros, etcétera, que influían sobre el resto. Respecto a los sedimentos, fue la capacidad de intercambio catiónico y la concentración de las arcillas los que más influían, sobre todo respecto a su captación por los sedimentos o su liberación. Y el potasio. También, aunque en menor manera, la influencia del calcio y los carbonatos, que es propia de la zona de estudio, que es muy carbonatada, influían también en la distribución y dinámica de estos elementos. Así también, haciendo un análisis de componentes principales, pudimos observar que los carbonatos incidían o influenciaban más el comportamiento del estroncio, el bismuto y el talio, mientras que la ZIC, las arcillas y tal, influían más en el resto. Ya como conclusiones, podemos decir que el aluminio, el litio, el estroncio y el talio aparecen en la zona con valores similares o superiores a los límites establecidos en la legislación, y que el arsénico aparece a los niveles superiores a la legislación en una muestra, en un punto de muestreo, y el antimonio en 3. Los valores encontrados del resto de los metales no superan los límites establecidos. Y para el bismuto, lantano y titanio no existe legislación ni límites establecidos para las aguas. Los valores medios más altos determinados se encuentran en la zona de cultivo de arrozal, así como acequias que riegan seguidos por los del lago y la marjal. Se han observado diferencias estadísticamente significativas respecto a los metales entre las unidades de paisaje para el rubidio, litio y talio, pero no con respecto a los usos del suelo. Los canales de riego mostraron altas diferencias estadísticas con otros tipos de agua para el estroncio y el vanadio. La zona norte y oeste del Parque Natural de la Albufera son las que concentran mayores valores en la mayoría de los elementos estudiados, y en ellas habría que poner un foco principal en su estudio. Y en general se aprecia una influencia significativa de la concentración de nitritos y parámetros relacionados con la salinidad de las aguas sobre la mayor parte de elementos estudiados. Respecto a los sedimentos, como ya he dicho, no existe normativa legal para sus niveles tóxicos, por lo que es difícil su estudio, y solo aparecen valores para el arsénico, hierro, antimonio y selenio en las benchmarks para sedimentos de la EPA, de la Environmental Protection Agency americana. De ellos, el valor medio del selenio supera estos límites, aunque el hierro y el antimonio presentan valores superiores en algunos puntos del área de estudio. Si comparamos los valores del sedimento con los límites establecidos para los suelos, por tener una referencia, el berilio, boro, litio, rubidio y talio los superaban también. Los mayores niveles de estos elementos se encuentran en las acequias de las zonas de cítricos y arrozal, seguidas por el lago. En todos los casos, los mayores valores en cítricos son para aluminio, hierro, rubidio y talio. En todos los casos, los mayores valores se dan en las zonas de cultivo de cítricos. La distribución espacial de estos elementos es bastante homogénea, siendo en las zonas 3 y 4 las que presentan mayores valores. Los aluminio, berilio, boro, hierro, lantano, litio, rubidio, titanio y vanadio presentan patrones de distribución espacial similares en toda la área. El antimonio presenta un patrón diferente a todos los demás. Entre las propiedades intrínsecas de los sedimentos se aprecian interacciones muy significativas en la ZIC, las arcillas y el potasio. En general, podemos concluir que es necesario profundizar más en el conocimiento de estos elementos emergentes, así como en la investigación sobre esta área, para llegar a determinar con exactitud las causas de la contaminación que inciden sobre ella, en particular las fuentes potenciales de estos elementos, sobre todo del aluminio, litio, estroncio, talio y vanadio, y su posible impacto en la salud humana y en los ecosistemas de este parque natural. Y con esto ya hemos finalizado la presentación.
Perdón. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos mal de tiempo porque, como siempre, hablamos demasiado y nos hemos pasado. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer un pequeño break para tomar un café. Son ahora las 11:29, pues si os parece, reanudamos la sesión a las 12 con la presentación de Diana. Así es que nada, pues muchas gracias y nos vemos aquí media hora. Ya está.